Nervio ulnar. Miren dónde está el nervio ulnar. Origen de este nervio, ¿cómo se llama ese fascículo? Medial. Fascículo medial. Este nervio ulnar se origina en el fascículo medial y miren dónde él está. Solo para integrar, esto es la axila, tengo una vista anterior de esta imagen. Ese nervio ya lo conocemos, se llama músculo cutáneo. ¿Cómo se llama ese? Mediano. Y este que vamos a escribir ahora, el nervio ulnar. Miren lo que hace el nervio ulnar. En el brazo recorre y no hace nada. No inerva ningún músculo ni a ningún elemento de piel. O sea, en el brazo no está colaborando con algo, no es que no haga nada. ¿De acuerdo? Está grabado. No es que no haga nada. ¿Sí? Pero miren lo que hace aquí. Se aleja del nervio mediano y la arteria braquial para posicionarse detrás del epicóndilo medial del húmero. Y además es algo que en algún momento describí, pero hace tiempo. Deja un surco en el hueso que se llama el surco del nervio ulnar en ese epicóndilo. Ahora eso usted lo olvidó, no importa. Pero sí le ha pasado que la posición más común de estar escribiendo o de tener apoyo es que el codo de la mano que uno es diestro, generalmente uno lo apoya en la zona medial. Como consecuencia de ese apoyo, ustedes van a reconocer el nervio ulnar hace mucho tiempo porque se hormiguean estos dos dedos. Entonces uno dice, estoy apoyado de codo, estoy haciendo todo bien, pero termino igual con los dedos adormecidos. ¿Qué onda? Y es porque el nervio aparte cruza por posterior. Si usted tiene el brazo muy flectado, no quiero mostrar nada de esto. Si usted está muy flectado, uno igual como que estira el nervio. Uno igual como que le hace un estiramiento y eso igual como que el nervio se siente raro al ser estirado. Entonces uno dice, ya, pero quiero saber dónde está. Entonces usted ahora, si gusta, no es obligación, va a hacer esto, ¿sí? Las yemas de los dedos las va a apoyar en su mentón y se va a colocar así. Entonces la yema de los dedos así y va a ver por ese espacio que usted se quiere. Si lo deja, no puede hacerlo por más de 10 segundos, va a sentir el trayecto del nervio ulnar todo el rato, porque lo que uno hace ahí es poner en tensión al nervio y uno pregunta al paciente, ¿siente algo? No, inclina el cuello así para este lado y ahí se estira más y uno ve todo el territorio del nervio ulnar y uno dice, queda raro mis dedos, ¿de acuerdo? Para el nervio mediano también pueden hacer así, se colocan así un ratito, estudiante, un ratito, 30 segundos, después van a tener la parestesia del nervio mediano, que es estar en esta posición. Porque usted, como sabe que el nervio pasa por ahí, lo presiona un ratito para hacer la prueba del nervio mediano. Nervio ulnar llega al antebrazo, cruza un músculo que pareciera un nombre asociado al nervio ulnar, que se llama flexor ulnar del carpo, llega al flexor ulnar del carpo, cruza la región de la mano por un canal, que se llama canal del nervio ulnar, y cuando usted vaya a la clínica le van a decir el canal de Bouillon, por ahí cruza, el canal del nervio ulnar, y termina en la mano. ¿Asociado a qué dedo? ¿Dónde termina? El dedo quinto y el dedo cuarto. Es ahí donde este nervio finaliza con su inervación sensitiva. Y es como el accesorio que anda trayendo la compañera para la tablet, podría levantarlo así brevemente. Pero en ese es como los dedos del nervio ulnar, muchas gracias. ¿Sí? Entonces el nervio ulnar termina en ese territorio, dedo cuarto y dedo quinto. Tiene ramos superficiales que son tegumentaarios y ramos profundos que son exclusivamente motores. Y este nervio sí es grande en la mano, inerva mucho territorio en la mano. Vamos a detallar eso en la mano, en descripciones de la región topográfica de la mano. Ramos profundos, muy repartidos incluso a músculos de la región tenal. Entonces ahí vemos el territorio, el resumen de estos ramos musculares, y fíjense que igual inerva a músculos del pulgar, o sea, un nervio muy extenso en su inervación en la palma de la mano. Miren de dónde se originó. C7 y T1 y T1. A veces puede pasar, estudiantes, que hay personas, no sé si alguna vez lo han escuchado, pero puede haber una costilla cervical. En algunas personas como que tuvieran aparte de la costilla 1, tienen otra costilla rudimentaria chiquitita, por deformidad, aquí. Son las personas que tienen costilla cervical, se ríen porque hay por ahí alguna costilla cervical, ¿no? No se burlen de las personas con costilla cervical. Presiona a esta zona
Y ese niño, cuando crece, no tiene eminencia hipotenar, como que la tuviera lisa, porque la costilla, al presionar esa parte del nervio, hace que los músculos de esa zona se desarrollen poquito. Esos dos rollitos que ustedes ven ahí, en una persona con costilla cervical, van a ser planitos, muy planitos esa zona de la región hipotenar. Todos mirándose en la región hipotenar. ¿Sí? Parece que cayó una. Mano en garra. Resulta ser que uno del paciente le dice empuña la mano. Pero como este inerva a los flexores superficiales y al profundo del antebrazo, la mano queda en esta posición. O sea, el síndrome de la lesión del nervio ulnar se llama mano en garra, que es lo que usted está viendo en la imagen de color negrito. Nervios poco conocidos, miren cómo se llaman. Nervio cutáneo, medial, y medial del brazo y del antebrazo, son esos que están ahí. A veces se ven como ramos colaterales, a veces como ramos terminales, yo se los presento como ramos terminales, pero son nervios cutáneos de la zona de la axila y de la zona del antebrazo. Pero miren con quién están, y esto sí es relevante. ¿Cómo se llama esa vena grande que está ahí? ¿Esa? Miren, ahí están los dos nervios. Van a sacar sangre alguna vez de ahí entre ustedes, así que conozcan. La vena basílica. ¿De acuerdo? La vena basílica es la vena que se asocia a el trayecto de estos dos nervios, el cutáneo medial del brazo, que es aquel que inerva solo el brazo, y el del antebrazo, que es aquel que inerva aquí, esa zona. También ahí hay unos nervios que vienen de los intercostales, solo como datos la axila. Nervio radial. Estudiantes, es el nervio más grande del plexo. Es el nervio más grande. Porque si este nervio tiene muchos axones, supongamos que ese día no sabe nada del plexo, ¿ok? El día del lápiz. Tiene 5 opciones, así, y son mis dedos. ¿Cuál es el nervio radial? El 1, ¿sí? O el pulgar. ¿Cómo va a decidir eso? Porque es el que tiene más axones. O sea, usted lo va a ver y va a decir, sí, es el nervio radial porque está muy grande, es muy amplio. ¿Dónde está? Ahí. Se origina del fascículo posterior, recorre esa zona posterior de la escápula incluso. Entonces ahí tengo este nervio radial, esta es una vista posterior del hombro, esta es la escápula, esto es el brazo, una imagen desde atrás, y el nervio pasa por debajo de eso, que se llama redondo mayor, y por ahí sale ese nervio. Ingresa en el brazo entre las cabezas del músculo tríceps braquial, desciende respecto al tríceps y prosigue su recorrido en el antebrazo en la región lateral. Entonces cuando cruza esa zona axilar, da ramos cutáneos y da ramos musculares. En el brazo, ¿a quién inerva? A un músculo nomás, que hay uno nomás atrás, pero es muy grande el músculo. ¿Cómo se llama el músculo de la región posterior? Tríceps braquial. Y ahí vemos el recorrido en el brazo de la inervación cutánea de este nervio, ¿sí? Dorsal, en la zona de la piel del tríceps, ahí está su inervación cutánea. ¿Qué hace luego el nervio? Se hace profundo al braquiorradial y ahí tiene dos pedacitos. Un ramo que queda arriba, que se llama ramo superficial, y un ramo que queda profundo, denominado ramo profundo del nervio radial. Miren lo que hace ese ramo profundo. Inerva todo este grupo muscular. ¿Qué músculos son inervados por este? Solo extensores. Cualquiera que tenía esa denominación. Extensor ulnar del carpo, extensor radial largo, extensor radial corto, el braquiorradial. Todo ese grupo extensor o del epicóndilo lateral son inervados por este nervio radial. Miren el ramo superficial. Termina en el dorso de la mano, dando inervación a la piel del dorso del primer dedo, del segundo, ahí veo su ramo superficial, y su ramo profundo es muscular. El ramo profundo no llega a la mano, o sea, tiene tanto rol motor en el antebrazo que no participa de la inervación motora de la mano. Por lo tanto, si una persona tiene daño de todos los músculos extensores y usted lo va a mirar y la persona llega a usted y usted está seguro que es el nervio radial, la posición de la mano probablemente sea así, porque no puede hacer extensión de ninguna manera, porque el daño del nervio radial eso va a hacer, ni extender el codo. Entonces cuando este nervio se daña, el síndrome se llama el síndrome de la mano caída.
acuerdo? La persona no puede incorporarse a la extensión debido al daño del nervio radial. ¿Dónde eso ocurre? Solo para comentar, hay un hueso que se llama húmero, y el húmero por posterior tenía un surco, se llamaba el surco del nervio radial, porque el nervio pasa por ahí. Suele pasar que hay personas que caen de altura y en formato de defensa colocan su mano en esta posición anterior a la caída, y esa fuerza vertical fractura el húmero en el tercio medio. No es tan frecuente, o cuando uno se va a proteger de algo, coloca el miembro superior ahí y los golpes son en esta zona. Cuando el húmero se fractura en el tercio medio, esos desplazamientos óseos, como el nervio radial está tan cerca, puede provocar como secuela el paciente llega a la urgencia y tiene síndrome de la mano caída en el momento del accidente. Y obviamente usted le mira la mano y dice, se dañó el húmero en la zona media, porque ¿quién va a provocar que se caiga la mano así? El nervio radial. Y como es de urgencia, a veces lo único que usted va a hacer es estabilizarlo con un cabestrillo, pero ya sabe de qué se trata, ¿sí? Que es ese nervio el que está comprometido. ¿Alguna vez se han golpeado el codo también, ese como reinicio del miembro superior? ¿Qué nervio es ese? El nervio ulnar. Ese lo deja muy expuesto en el codo y muchas veces esos golpes, de hecho si usted quiere, con el dedo, busque el epicóndilo y lo golpea un poquito y va a sentir cómo se da esa sensación del nervio ulnar para arriba y abajo en esta zona. Más pequeñito, o sea, si el nervio radial era el más grueso, el nervio axilar es el más pequeño, es el más pequeñito, el más chiquitito. ¿Y qué es lo que hace ese nervio axilar? Lo que hace es entrar en la axila, inerva a ese músculo denominado redondo o teres menor, y da inervación al músculo deltoides. Ese es el nervio principalmente de esos dos músculos, redondo menor y deltoides. Tiene ramos musculares que son profundos y tiene ramos cutáneos para la zona más lateral de la región del hombro. Y podemos decir que entonces, si les digo aquí, en este resumen grande, ese es del plexo cervical. ¿Cómo se llaman ese grupo de nervios que están ahí en la parte alta del hombro? Son ramos superficiales de ese plexo, se llaman supraclaviculares. Lo primero en el esquema, los amarillos, no son del braquial, son del plexo cervical. ¿Quién da esta inervación? Esa piel de la superficie, el nervio axilar, el que está en rojito, ¿quién será? El nervio radial, esta zona lleva un nombre parecido, y como que los vi así como bien simplecitos, pero son dos: cutáneo medial del brazo y el cutáneo medial del antebrazo, que serían el número 4 y el número 5. En verde, ¿quién es? ¿De dónde viene esa zona? Lateral del antebrazo. Si el músculo cutáneo tenía una parte muscular, tenía una parte cutánea en el antebrazo. Lo que está en verde son los ramos cutáneos laterales del antebrazo, pero provienen del nervio músculo cutáneo. Amarillo. ¿Quién es? Nervio mediano. ¿Y ahí? En azul. El nervio ulnar. Comúnmente, las personas, dentro de las primeras sensaciones de un daño nervioso, no es la pérdida de la fuerza. Nunca es lo primero que comienzan a relatar. Dice, tengo un hormigueo raro aquí. Aquí tengo un hormigueo súper raro. Y uno dice, ya ok, está aquí. En su cabeza dice, será el nervio musculocutáneo, y dice, uy, ¿estuviste entrenando? Si es joven. ¿Estuviste entrenando? Sí, estoy tratando de dar el mismo ejemplo que hay en clase. Pero puede ser que una persona solamente sufrió estiramiento. Dice, pero ¿y cómo sentiste que te apareció? No, yo hice un gesto así y me apareció porque iba en la micro o llevaba una bolsa, y uno comienza a buscar estos territorios, que es la primera sensación. Reparo en esto porque para ustedes el primer relato de su paciente es que ellos sienten hormigueo de ciertas zonas. Uy, se me durmió un dedo, estos dos dedos. Y usted dice, ya, ¿y cómo te pasó? No, es que estoy en un nuevo trabajo y trabajo mucho de pie. Ya, sigue, y el nervio ulnar. Me dice, ok, son estos dos dedos. ¿Y cómo le pasó?
Y uno empieza en el relato de la anamnesis y uno empieza a buscar cuáles son los factores de riesgo de esa persona. Y usted dice, ya, ok, voy a tratar de abordar esto de esta manera terapéutica. ¿Qué pasa si le doy un relajante muscular? ¿Quiénes se relajan? Yo estoy pensando en que los escalenos quizás estaban contraídos, entonces el plexo estaba teniendo una reacción rara y el paciente mejora. Me dice, pero el diagnóstico fue con una buena observación, una buena pesquisa de esto. ¿Sí? Que son territorios bien comunes que las personas relaten eso. Y yo siento hormigueos de, más que la pérdida de la fuerza, porque la pérdida de la fuerza la pueden encontrar en un deportista que se analiza mucho, se conoce mucho, ellos sí. Oye, perdí la fuerza de eso. Y si ya eso es más específico. Entonces ahí uno comienza en un trabajo más. Ahora en amarillo, para respetar el color. ¿Quién era? El mediano. ¿Sí? En azul, el nervio ulnar, y ese moradito es del ramo superficial del nervio radial. Igual es lo que vemos aquí. Nervio radial, nervio ulnar y el nervio mediano colaborando poco hacia el dorso, principalmente del dorso del dedo segundo, tercero y cuarto. Estos elementos, no olvidar que están cerca de los elementos venosos. Aquí se funciona, ¿o no? Igual se funciona. Entonces también es un territorio donde uno dice, hoy saqué la vía, se sacó la vía y queda raro todavía la sensación. Y es una respuesta rápida. Dice, no, usted tuvo una vía en esta zona y probablemente la zona se inflamó y comprimió algún nervio sensitivo, se le va a quitar en ciertos días, porque es normal que eso pase, y el paciente se va tranquilo. Usted dice, no, lo que pasa es que estaba ahí, ¿qué le va a responder? O vaya a hacerse una eco, porque ahí va a verle, no, tiene que responder más a lo que los pacientes necesitan. Los pacientes se desorientan, se sacan así las cosas rápido, ¿qué tan grave puede generar un daño? No tanto, porque claro, va a romper una vena. El tema es que esas venas superficiales, si usted las ve, son chicas igual. Igual en el procedimiento se pueden romper. Se va a escoger otra. Va a quedar un moretón, la vena repara, en un tiempo va a reparar, pero más que la persona tiene pérdida del torrente sanguíneo, no, porque como son superficiales no hay problema. Pero se le va a inflamar un rato, ¿sí? Que se saque la vía. En los niños suele pasar, por eso lo amarran a veces. ¿Cómo se llama eso? Restricción de movilidad nomás, pero no es que el niño esté amarrado, ¿de acuerdo? Sí, porque se las tienden a sacar y es súper difícil funcionar un niño y ya que le funcionaron la vena, que el niño se la esté sacando, por eso se le hace restricción de movilidad. Aquí vemos una vista profunda, miren, los nervios del dorso casi son poquitos, solo tegumentarios asociados a la piel principalmente. Ahí vemos cómo estos territorios, siempre un nervio va asociado al tránsito de una arteria. O sea, cuando uno ve una arteria, sí o sí al lado está un nervio, ¿sí? Ahora, ¿por qué les comento esto? Imagínense, el médico está haciendo un acceso. Ve la arteria. ¿Qué debe deducir que lo amarillito que está al lado que parece grasa? ¿Qué es? No lo toque. O sea, sabe que está ahí, eso no se toca. Porque la cirugía es de un ligamento o es de un hueso. El médico ve una arteria y lo toma como un separador y dice, aquí no. Y los mueve harto porque no los va a tocar. ¿Un nervio repara, estudiante? Sí, repara, pero no vuelve a reparar igual. Entonces cualquier patrón de cirugía que esté mal ejecutado, si usted rompe un nervio, lo van a demandar. Lo van a demandar probablemente por el mal procedimiento. A veces los pacientes no saben tanto, pero cada vez los pacientes son más informados que el procedimiento no es tocar los nervios, no se tocan las arterias, se hace el procedimiento y se alejan de ahí. Entonces igual, tener presente que siempre en el tránsito de una arteria, probablemente usted tenga una vena pequeña o dos, y un nervio acompañando al tránsito de la arteria. Recordar lo relevante que es esta inervación cutánea. Estudiantes, que tengan una muy buena semana. Recuerden que el laboratorio de mañana